Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar. 95.5 FM Impacto. Esta es la edición del 17 de marzo del año 2018 de nuestro habitual encuentro semanal Buenos Días, Buenos Aires. Soy Fernando Brunet, mi tarea cada fin de semana es recortar para ustedes los principales títulos nacionales de Argentina. Colaboran en esta mesa de redacción como valores agregados Paola Ardaya, nuestra corresponsal internacional desde Europa, desde Londres. Hoy estará discurriendo para nosotros dos cuestiones fundamentales en las primeras páginas internacionales: el envenenamiento del espía ruso en Londres y sus derivaciones, y la situación en Siria, donde Estados Unidos, Rusia, Israel e Irán tienen futuro comprometido, dos temas particularmente importantes para la agenda internacional. Hoy no contamos con la participación de don Abel Reynoso, como es habitual, nuestro columnista de política desde Estados Unidos. En cambio, sí, como es habitual, otro valor agregado, la participación del doctor Hugo Vega para analizar la página económica y de negocios de la última semana. Y como es habitual, además de los informes internacionales que compartiremos también de diferentes agencias, al cierre del capítulo semanal, nuestra pequeña página de divulgación de la cultura nacional, que hace un par de semanas, no solamente para tratar las cuestiones que son de la cultura criolla, sino también para los grandes visitantes, particularmente los relacionados con la música, que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años y que también conmocionaron y dejaron su sello en la cultura argentina. Hoy estaremos recordando la visita del grupo Queen a Buenos Aires, a la cancha de Vélez Sarsfield en 1981. No se pierdan este pequeño capítulo, será un recuerdo imborrable. En fin, presentados los protagonistas del encuentro semanal, esto es nuevamente Buenos Días, Buenos Aires. Comenzaré diciendo, para un comentario marco de los títulos del país esta semana, que después de medio periodo ya al frente de la Administración Nacional, el gobierno de Mauricio Macri ya pareciera tener como único objetivo llegar como pueda, o de la mejor manera que pueda, a las elecciones de octubre del año 2019. Sí, en Argentina comemos más alimento electoral que alimento económico, pero que el objetivo macrista a esta altura pueda concretarse, es decir, llegar de la mejor manera posible a las elecciones de octubre del año próximo, donde ya fue anticipado por esta mesa de redacción que irán a la reelección en sus actuales cargos los tres principales dirigentes del macrismo, léase el propio Macri a presidente de la Nación, la gobernadora Vidal a la reelección en la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta lo mismo. Digo que para llegar a ese objetivo de la mejor manera, Macri depende hoy de tres variables. Primero,
que el peronismo reformista, el peronismo anti-kirchnerista, o por lo menos el peronismo no kirchnerista, que el peronismo reformista, bueno, no pueda armar un acuerdo decente dentro de sus propias filas, además que le permita ejercer una oposición inteligente y superadora en la legislatura nacional durante este año y durante el año próximo. Luego, depende también de que Macri siga consiguiendo endeudamiento externo, aun cuando la herencia macrista pueda terminar siendo en lo económico aún más grave que el bruto déficit fiscal que nos dejó la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y tercero, bueno, un potro indominable que pueda manejar dentro de límites por lo menos apenas soportables la tasa de inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés para el préstamo interno destinado al desarrollo empresario. Y este tercer objetivo, que hace 2 años atrás era posiblemente la carta de futuro, la carta de esperanza más importante de la administración, hoy por hoy se ha transformado en una especie de deuda no resuelta en estos 2 años y medio de gestión. Sucede que el argentino medio, especialmente el argentino pobre, bueno, ya no soporta más la tasa de inflación. Ya no soporta el dólar caro, porque aquel dólar barato de hace 3 o 4 meses atrás ya se está transformando en un dólar caro que le quita, aunque posiblemente para el público internacional esta pueda ser una opción curiosa, pero el dólar caro le va quitando a la clase media sus aspiraciones de viajero internacional, que es una prenda tan querida, tan codiciada por el argentino medio. Y luego, bueno, que la tasa de interés bancario es tan alta que impide hacer negocios con perspectivas razonables. Ir a un banco argentino hoy a pedir un préstamo para productividad, un préstamo para negocios, tiene un costo que no baja del 25% anual. Y la rentabilidad industrial en la República Argentina hace años que ni se acerca a ese tradicional 30% anual que supimos tener en épocas de prosperidad. De manera que el préstamo interno para el desarrollo, hasta donde le es posible, es eludido por el empresario argentino. Y encima las famosas inversiones extranjeras no llegan. Y encima, por necesidades que son absolutamente comprensibles, Argentina abre a la importación de productos elaborados para bajar ese costo inflacionario, pero en desmedro de la industria nacional, que no puede competir con esos precios internacionales. Y atenti, ¿no? Porque el argentino medio del que estamos hablando todavía es dueño de la mayoría electoral en la República Argentina. La lucha contra la corrupción de la última administración, entiéndase, la lucha contra la corrupción como argumento electoral ganador, ese argumento ya terminó. Ahora es Macri el protagonista de la intención de voto, ya no es más Cristina. Así que este gobierno conservador moderado, si usted quiere definirlo así, o liberal gradualista, en definitiva, en estos 2 años largos, y bueno, en definitiva, no logró atraer capitales, ni los nacionales ni los internacionales. No logró convencer a los tenedores de 200.000 millones de dólares depositados en el extranjero, capitales argentinos, que retornen al país. Y más allá de sus periplos internacionales,
que posiblemente en materia de relaciones exteriores esté la mejor página del macrismo, pero mucha conversación y pocos resultados, o ninguno inclusive, no llegaron en estos 2 años largos, digo, los fondos internacionales para ser aplicados a negocios productivos en la República Argentina. Y no se produce riqueza, que es la única forma, por lo menos la única forma conocida, de combatir la pobreza estructural. Si no es generando más riqueza, no hay forma de ganar esa batalla. Cuando yo era pequeño en mi familia se decía que en épocas de crisis no hay que sacarle el chocolate al loro, porque en definitiva disminuir la calidad de vida no es un buen negocio. El buen negocio es generar más riqueza. Para generar más riqueza hace falta capitales, y los capitales, ni los nacionales ni los internacionales, han acompañado la administración de Macri, y en ese sentido el presidente de la Nación se siente traicionado. En el curso de los últimos 15 días ha tenido enfrentamientos severos con su propio círculo rojo, con su propio círculo de empresarios que lo acompañó en la embestida electoral que lo llevó a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires primero y presidente de la Nación después. Pero a la hora de meter la mano en el bolsillo, se quedaron todos quietos observando y esperando los movimientos de la administración nacional. Lo dejaron solo y está amargado en ese sentido el presidente de la Nación. Tuvo enfrentamientos con la Unión Industrial Argentina que eran impensados hace un año atrás, y casi con desesperación se está apoyando en los capitales rurales. Justamente está desarrollándose el encuentro de la sociedad rural para su gran intercambio anual, que es tal vez el último sector que le está brindando un apoyo sin condiciones a la administración macrista. Pero si no se produce riqueza, no hay forma de combatir la pobreza estructural. Y la inflación de los precios, ¿no? La inflación de los precios que no baja, porque a través de los medios de comunicación se argumenta, bueno, ¿cómo que no baja? En el año 2016 fue la inflación brutal del 40%, en el año 2017 se logró bajarla al 25%. La inflación en todos los países de la región, cuando hablo de la región hablo de Sudamérica, los países cercanos a Argentina, están desarrollando sus economías con una inflación anual entre el 3 y el 5%. Mire, para el consumidor, aunque numéricamente suene rara esta expresión, para el consumidor es más o menos parecido una inflación del 40% en el 2016 o una inflación del 25% en el 2017. Es más o menos igual de lacerante, con el mismo ingreso, tener que comprar un 40% menos en el año 2016 o un 25% menos en el año 2017. Es todo carencia, en definitiva. Esta semana hubo declaraciones de quien fuera funcionario macrista y uno de los más notables economistas de Argentina, Melconian, de apellido. Y se refirió también a las intervenciones del Banco Central esta última semana, que fueron importantes. Ya ha tenido que desprenderse el Banco Central en los últimos 10 días de unos casi 1.000 millones de dólares para sostener el dólar en 20 pesos con 50 centavos. Bueno, Melconian dijo, y esta es una frase textual: guarda con no tentarse en clavar el dólar a 20 pesos para que la inflación no se escape, porque es lo mismo que no comer 3 días antes de ir al dentista. Y por cierto, las paritarias, el tema salarios, estamos ya en plena discusión paritaria prácticamente en todos los gremios del país. ¿Y por qué digo atenti con las paritarias?
con la tentación de lograr acuerdos de aumento salarial que no superen el 15%, que es la meta inflacionaria de la administración para este año, que por supuesto es un eufemismo. Ya solamente en precios mayoristas al mes de marzo estamos en un incremento de precios del 9% y todavía no ha terminado el primer trimestre. Pero el tema de paritarias para la lectura de la economía nacional es otro en la lectura macroeconómica, y es que si se achica el salario para que no incremente la inflación, el resultado es una caída del consumo interno. ¿Y qué es una caída del consumo interno? Porque el salario no alcanza, y es más pobreza. Y para la clase media, menor calidad de vida. Y la clase media fue el votante de Cambiemos, ¿no? Así que en el votante de Cambiemos, si se achica el salario, se achica la calidad de vida. Y para el votante opositor, el de los sectores más carenciados de la República, si se achica el salario, lo que provoca es desesperación en el votante, porque ya no le alcanza para comer. Yo lamento ser mensajero de noticias tan ingratas, pero desde el ángulo en que se lo mire, la administración Macri está pasando por un momento francamente difícil. Y como en la República Argentina se lee con tanta fruición la cuestión electoral, aún la prolongación o la persistencia en el poder termina siendo más importante a la hora de los cálculos administrativos, termina siendo más importante que la evolución o la involución económica. Y este es un error gravísimo, porque genera simplemente frustración y desconfianza en el elector. Y donde Macri pierda esa confianza de su propio electorado, y bueno, ha perdido todo el capital que le resta. El primer capital que tuvo fue la lucha contra la corrupción de la administración anterior. Como les digo, ese tema está terminado, ya no sirve electoralmente. La otra cuestión era la viva esperanza de una recuperación económica en manos de un conservador. Y tampoco se está logrando. De manera que la balanza entre economía y campañas electorales pierde sentido. Y entonces el elector se siente sin rumbo, que es lo que le está pasando a la opinión pública argentina en este momento. Ya nadie sabe exactamente qué opinar, ni en un sentido ni en otro. Ni en el sentido anticorrupción, ni en el sentido progresismo económico. Ninguna de las dos variantes ha resultado satisfactoria. Y Argentina navega con rumbo a su propio destino, que hoy por hoy es un destino incierto. Bien, pero vamos al desarrollo de los por lo menos 3 títulos o 4 títulos más importantes de esta semana. El primero, sorpresivo. Tras un fallo de la Cámara Federal, el empresario Cristóbal López y su socio de Sousa quedaron en libertad. Son 2 empresarios asociados con el enriquecimiento ilícito por el cual está siendo enjuiciado medio gabinete de la administración anterior. En este caso, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa recuperaron ayer su libertad, luego que la Cámara Federal porteña les otorgara la excarcelación por considerar que esa medida, no pone en riesgo la investigación contra el grupo Indalo, el grupo de Cristóbal López, que está involucrado en una millonaria evasión impositiva. Y lo que es más importante, se cambió la carátula de la causa. Ya no es más
López acusado de fraude al Estado, sino simplemente de evasión impositiva. ¿Por qué digo simplemente? Porque la evasión impositiva, como todos los delitos económicos, en la República Argentina tiene penas muy bajas. A ver, Al Capone en la República Argentina no hubiera ido preso por impuestos como fue en los Estados Unidos. Y tras conocerse las excarcelaciones, la AFIP, la entidad recaudadora de impuestos en la República Argentina, la AFIP anticipó sí que apelará a la Cámara de Casación Penal esta resolución para que la causa de la empresa Oil Combustibles se mantenga en la justicia federal como estaba hasta ahora, de modo de evitar que los empresarios hoy excarcelados se vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco. Los magistrados confirmaron los procesamientos de López, de Sousa y del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, pero ordenaron liberar a los dos empresarios que estaban detenidos de manera preventiva y, como digo, lo más importante, modificaron la calificación legal del delito que se les atribuye. La decisión fue tomada en la causa que investiga la evasión de al menos unos 8.000 millones de pesos argentinos del pago al fisco de lo recaudado por esta empresa que antes mencioné, Oil Combustibles, en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de los combustibles. Según la acusación, ese dinero fue utilizado en cambio para capitalizar a otras empresas del grupo empresario que lideraba López. Por eso que la primera acusación era fraude, porque se retuvo un monto que tendría que haber sido destinado a la carga impositiva, que no fue liquidado, pero sí fue utilizado para beneficiar a empresas tercerizadas que también formaban parte del grupo Indalo. Bueno, la justicia ha cambiado la carátula. La Cámara Federal sostuvo que el intento de venta no implicó una obstrucción a la causa penal y que el delito por el que debe investigarse a los procesados ahora es apropiación indebida de tributos y no administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este cambio de carátula significa que López y de Sousa deberán rendir cuentas por evasión ante la justicia penal tributaria, y esto les permite a los empresarios solicitar la adhesión a una moratoria que les posibilitaría una considerable reducción de la deuda que tienen con el fisco. Quiere decir que este cambio de carátula le permitiría inclusive al grupo Indalo, a Cristóbal López, resolver la deuda que tienen con el fisco a través de una moratoria, es decir, un plan de pagos, lo cual termina siendo un beneficio al que cometió el delito, una cosa legalmente muy curiosa. Pero bueno, así están las cuestiones. Como les dije, nadie va preso por delitos económicos en la República Argentina. El delito de la nueva carátula, la apropiación indebida de tributos, tiene una pena en la República Argentina de 2 a 6 años de prisión para los autores, es decir, para los contribuyentes. Tal vez se agravaría en el caso del funcionario Echegaray, el de la AFIP, por haber favorecido la comisión del delito desde su posición de funcionario público. Pero en la República Argentina, los delitos penados con hasta 3 años de prisión gozan del beneficio de la excarcelación. De manera que, con los 8 meses que llevó detenido Cristóbal López, si finalmente le dispusieran una pena, la máxima, de detención de 6 años, y amparándose en la ley penal del 2x1, en 3 años, López tendría la libertad definitiva. 8 meses ya los cumplió.
el tiempo de proceso, que pueden ser 6 meses o un año más, prácticamente con un año o un año largo de cárcel, resolvería esta deuda de 8.000 millones de pesos que quedaron en el grupo Indalo en sus relaciones económicas con esta empresa Oil Combustibles. El segundo título fuerte de esta semana, y continuamos con el tema corrupción. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, fue alcanzado por la justicia y ahora lo procesan y lo citan a indagatoria. Declaración indagatoria es una declaración compleja en la República Argentina, porque en esa calidad de declaración indagatoria puede el declarante quedar detenido inmediatamente después de su declaración. Bueno, lo procesan y lo citan en esta condición al ex gobernador Scioli, actualmente es diputado, por irregularidades en la obra pública cuando era gobernador. La justicia también este viernes procesó al diputado nacional Daniel Scioli por negociaciones incompatibles con la función pública cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. El diputado está acusado de favorecer a una empresa en las famosas UPA, en la construcción de las unidades de pronta atención, cuando obviamente era gobernador de la provincia, ¿no? El fiscal Álvaro Garganta lo citó a declarar en una investigación en la que se lo acusa de tráfico de influencias. Recuerden que Scioli fue el candidato a presidente del kirchnerismo y perdió con Macri, ¿no? Bueno, deberá comparecer el próximo 3 de mayo en la investigación que se sigue adelante por la construcción de 9 UPAs, estas unidades de pronta atención, por las que el gobierno bonaerense pagó la suma de 189 millones de pesos. Pues bien, según la resolución, existen indicios vehementes de que entre los años 2011 y 2015, Scioli le adjudicó de manera irregular la realización de 8 unidades UPA y la ampliación de otra, todas en favor de la misma empresa, Miller Building International. La adjudicación a esta empresa se concretó, según la resolución judicial, estoy leyendo, con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con el presidente y accionista mayoritario de esta empresa, el señor Ricardo Miller, y además por las dádivas que el ex primer mandatario percibía del señor Miller. Porque además de las sociedades que conformaban, el fiscal Garganta valoró también que Scioli utilizaba 2 helicópteros, propiedad del empresario Miller, que mantenía negocios a nivel particular con Scioli a través de la construcción de las instalaciones del club de futsal La Ñata, que es donde el gobernador invitaba a jugar al fútbol a sus amigos políticos. Y Garganta está investigando también a Scioli por presunto lavado de activos y delitos contra la administración pública en la jefatura de gabinete, en aguas bonaerenses, en el Instituto de Obra Médico Asistencial, el GIOMA, en el astillero Río Santiago. Recuerden la cantidad de veces que hemos tratado este tema, el tema del astillero Río Santiago, una de las empresas emblemáticas de los resortes básicos de la economía nacional, también en loterías y casinos, y por último con el alquiler de aviones que fueron usados durante la campaña electoral. El tercer tema que está sacudiendo la opinión pública y la opinión política en la República Argentina es la iniciativa de la Administración Nacional por plantar el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso de la República Argentina. Bueno, ha aparecido una réplica que ya no es la de la Iglesia conservadora, la Iglesia institucional. Ha aparecido una réplica
ni más ni menos que de los curas villeros, que se han sumado a la campaña antiaborto, con un comunicado donde se titula "El Estado primero debe revertir la pobreza". El movimiento de curas villeros, recuerden, y de esto puedo dar confesión a título personal, porque en mis juventudes participé justamente de este movimiento tercermundista, particularmente con la tarea villera del sacerdote Carlos Mujica. El movimiento de curas villeros se relaciona en sus orígenes, claro, con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, la teología de la liberación, y con esta declarada opción por los pobres que surgió del Concilio Vaticano II. Tienen como referentes históricos al padre Carlos Mujica, que fuera asesinado por la AAA en su momento, y por el propio Papa Francisco. El obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires, que es integrante del equipo de sacerdotes villeros de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, me refiero al padre Gustavo Carrara, sostuvo que, y lo hizo en nombre obviamente de esta agrupación Curas Villeros, sostuvo que lo primero que tiene que hacer el Estado es trabajar para revertir las causas de la pobreza y la marginalidad en Argentina. Lo dijo obviamente en referencia al debate, ¿no?, sobre la despenalización del aborto que acabo de mencionar. Sigue Carrara: siempre la vida amenazada nos preocupa y mucho, y hoy nos preocupa la vida amenazada en el vientre de su madre. Estas son declaraciones formuladas a Telam, la agencia oficial de noticias de la República Argentina, cuando lo consultaron sobre el debate parlamentario que se iniciará la semana próxima en torno a estas iniciativas que impulsan, no sé si la legalización puntualmente, pero sí la despenalización de las interrupciones voluntarias de embarazos. En ese sentido, el vicario para la pastoral en Villas de la Ciudad, asumido en diciembre pasado, asumió su cargo en la Catedral Metropolitana, el vicario planteó que lo primero que tiene que hacer el Estado, que es el que tiene las herramientas, es trabajar para revertir las causas de la pobreza y la marginalidad en la República Argentina. No se puede renunciar a esas luchas, como diciendo esto ya es así, en este marco sostiene el sacerdote que en los barrios más pobres, por lo general, la gran mayoría abraza la vida. La Iglesia Católica Argentina lanzó también, por su parte, una campaña antiaborto, y lo está haciendo además en medio, ojo con este dato, en medio de las tensiones entre el gobierno nacional y el Papa Francisco que se han desatado en los últimos meses. Bajo el manto de ser ni más ni menos que titular de la Conferencia Episcopal en la República Argentina, el sacerdote Oscar Ojea dijo que se promoverá el reconocimiento de la dignidad de la vida humana desde la concepción y que están dispuestos a utilizar tribunas y todas las redes sociales para persuadir a los legisladores de no votar la despenalización. Aprueben leyes para acompañar a la mujer en su embarazo. Esta es la exhortación de los sacerdotes a los legisladores. El documento dice, leo: como curas y religiosas, desde la villa y barrios populares, nuestra experiencia de vecinos, fruto de una consagración, es la de haber aprendido de los villeros a amar y cuidar la vida. La cultura popular de estos barrios nos ha mostrado una manera real de optar por la vida. Muchas veces, donde el Estado no llega, donde la sociedad mira para otro lado, la mujer sola o atravesada por la marginalidad encuentra
en las redes de amor que se generan en nuestros barrios, su ayuda y su esperanza para ella y para sus hijos. Y concluye: en esta línea hay muchos ejemplos de mujeres que saben cuidar a los niños como si fueran sus propios hijos. Creemos que debería ser más sencillo el camino para adoptar un niño. Somos testigos de que muchos matrimonios de la villa fueron marginados de la posibilidad de adopción porque no tenían, por ejemplo, título de su vivienda. Esta es la posición de los curas villeros. Primero, ayudar a la mujer desposeída durante su embarazo. Y luego, una curiosidad, en la República Argentina adoptar un niño es dificilísimo. Hay que hacer miles de trámites, los mismos duran una eternidad y se cuentan por decenas de miles los matrimonios sin hijos que quieren adoptar criaturas. Tiene que, según la Iglesia, favorecerse este trámite para que la mujer que tiene un aborto no deseado, un embarazo no deseado, pueda, en lugar de abortar, ceder la crianza de esta criatura en adopción a una familia constituida. Hay que aligerar ese trámite para que sea favorable a la continuidad de la vida. Este es el pensamiento que expresan los curas villeros en su documento. Y el último título de la página nacional que he recortado para esta semana está casualmente relacionado también con el Papa Francisco. Son declaraciones de apenas unas horas atrás. El Papa Francisco afirmó que el amor que siente por Argentina sigue siendo grande e intenso, e incluso pidió perdón a los que puedan sentirse ofendidos por algunos de sus gestos. Recuerden que una de las cuestiones que se le reprochan al Papa Francisco es que haya hecho ya 3 periplos por América Latina sin visitar la República Argentina, como si en esto se descubriera, y posiblemente lo haya, un gesto de contradicción con la administración de Macri. Bueno, en una carta enviada al presidente del episcopado, nuevamente Monseñor Oscar Ojea, pero dirigida a los argentinos que lo saludaron con motivo del 5º aniversario de su pontificado, que se cumplió recientemente, el pasado 13 de marzo. Bueno, les envió una carta de una carilla, en realidad puntualmente enviada a Monseñor Ojea, ¿no? La carta dice: a las argentinas y argentinos que me expresaron su cercanía en el 5º aniversario de mi elección, quiero hacerles llegar mi afecto y gratitud. Me conmueve descubrir que, además del respetuoso saludo de las autoridades, en esta carta se hayan unido personas de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas. Así se confirma que no es imposible encontrar razones para encontrarse y que la unidad es superior al conflicto. Francisco se refirió de esta manera a la carta que firmaron tanto opositores como oficialistas en apoyo al Papa. Esta carta fue suscripta por, entre los más notables, María Eugenia Vidal, Eugenio Zaffaroni, Gabriela Michetti, la vicepresidente, Esteban Bullrich, Sergio Massa, el conductor del Peronismo Renovador, Felipe Solá, integrante de la misma fuerza, Guado de Pedro, Hugo Yasky, Roberto Baradel, Pablo Moyano, entre una lista larga de dirigentes políticos, sindicales y sociales. En su carta, el Papa sostiene que el amor por Argentina sigue siendo grande e intenso, que reza todos los días por su pueblo, pidió perdón a los que puedan sentirse ofendidos por alguno de sus gestos, concluye la misiva: puedo asegurarles que mi intención es hacer el bien y que a esta edad mis intereses ya tienen poco que ver con mi persona.
Pero, aunque Dios me confió una tarea tan importante y Él me ayuda, no me liberó de la fragilidad humana. Por eso puedo equivocarme como todos. Y en otro párrafo que me impresionó vivamente, Jorge Bergoglio le dice a los argentinos que si alguna vez se alegran por cosas que yo pueda hacer bien, quiero pedirles que las sientan como propias. Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me ha preparado y me ha ofrecido al servicio de las personas. Bien amigos, así concluye la primera etapa, la lectura o el repaso de las principales noticias nacionales. Un par de consejos institucionales y cuando volvamos, lo que será posiblemente la perla de la corona en el programa de hoy. Estaremos dedicándole un tiempo interesante a las interesantes también noticias internacionales. Después de estos consejos. Estás escuchando FM Impacto 95.5. Desde Villa Gesell a todo el mundo, LRM 926 FM 95.5. Somos la radio de las noticias. 24 horas. Lo que tenés que saber. Hola, soy Graciela del barrio La Liguria de Resistencia Chaco. El otro día, después de una lluvia, salí al patio y di vuelta y limpié todos los recipientes que puedan contener agua. Baldes, macetas, gomas viejas, porque yo sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya ponen sus huevos. Lo hice porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. La página internacional, por supuesto, el episodio del envenenamiento del ex espía ruso en Londres. Esta es la cuestión principal. Paola también tratará este tema desde Londres, por supuesto, así que el siguiente informe será como una especie de prólogo a su crónica. Bueno, para Rusia es imperdonable acusar a Putin, el presidente ruso, de ordenar el envenenamiento del ex espía. Tras las sanciones de Londres a Moscú, se ahonda la crisis porque en represalia a la expulsión de Inglaterra de funcionarios, iba a decir soviéticos, de funcionarios rusos, a su vez Rusia expulsó a 23 diplomáticos británicos de su país, y en medio de una creciente tensión con Rusia, el Reino Unido se prepara inclusive para nuevos ataques químicos. Voy a compartir con ustedes un informe internacional con varios datos en esta materia. Rusia calificó de infundadas y gratuitas las acusaciones del Reino Unido respecto al caso Skripal. Acusó a Londres de ignorar los procedimientos establecidos por la Convención Internacional de Armas Químicas, de la que son miembros ambos estados.
Las acusaciones no están respaldadas por nada. Además, fueron hechas antes de que aparezca información alguna sobre la sustancia usada, lo que habla por sí mismo de indicios de una provocación contra Rusia. Las posiciones de la parte británica nos parecen absolutamente irresponsables desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y una violación al derecho internacional por parte del Reino Unido. Este miércoles Londres expulsó a 23 diplomáticos rusos. Dijo que la medida responde al envenenamiento del exagente ruso de inteligencia Sergei Skripal y de su hija Julia en Salisbury, y apunta a Moscú como responsable. Así, el ministro de Defensa británico levantó aún más la voz y dijo que Rusia debe mantenerse en silencio. Es absolutamente atroz e indignante lo que hizo Rusia en Salisbury. Hemos respondido a eso. Francamente, Rusia debería irse, debería callarse. Los aliados del Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y la OTAN defendieron la postura de Londres. La OTAN afirma que la ofensiva es el primer ataque con un agente nervioso contra el territorio de un país de la OTAN desde la fundación de la Alianza Atlántica. El gobierno británico también concluyó que esto representa un uso ilegal de la fuerza del Estado ruso contra el Reino Unido. La sustancia utilizada es una de las más tóxicas jamás desarrolladas. Es el primer ataque con un agente nervioso contra el territorio de un país de la OTAN desde la fundación de la Alianza Atlántica. El 4 de marzo, Skripal y su hija Julia fueron envenenados con un agente nervioso en un banco junto a un centro comercial. Skripal fue reclutado por el servicio secreto británico M16 cuando servía en las Fuerzas Armadas rusas en los años 1990. En el 2006, la justicia rusa lo condenó a 13 años de cárcel por espionaje. 4 años después fue canjeado junto con otros 2 espías por 10 personas detenidas en Estados Unidos. Reino Unido acogió a Skripal y le concedió la ciudadanía británica. Beatriz Salas con información de Mos de Porfurú, Hispan TV Noticias. Y como les contábamos hace unos minutos, Moscú asegura que Londres se niega a proporcionar datos sobre el caso del exespía ruso envenenado en el Reino Unido. Y nos dirigimos a Durango, País Vasco, en España, donde el presidente de CAIS Center, Adrián Celaya, nos ayuda a profundizar el tema. Saludos cordiales, señor Celaya. ¿En qué se fundamenta Londres para acusar a Rusia por el envenenamiento del exespía doble ruso? Bueno, es muy difícil saber exactamente en qué se fundamenta, porque hasta ahora la única explicación que se ha dado ha sido el tipo de veneno utilizado, que es un veneno que se sabe que durante los últimos años ha estado a disposición de muchos países occidentales. En el fondo, lo grave de esta situación es precisamente la ausencia de pruebas o la campaña que está poniendo en marcha el gobierno de Inglaterra sin hacer referencia a ningún tipo de pruebas, algo que no solo el gobierno de Rusia, sino la propia oposición, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, le está exigiendo al gobierno conservador, que en un tema de esta trascendencia y teniendo en cuenta la gravedad de las actuaciones que está poniendo en marcha el gobierno británico, que ponga las pruebas cuanto antes ya, si es que existen, encima de la mesa. La Cancillería rusa niega las acusaciones, pide datos y pruebas. ¿Por qué el Reino Unido no las facilita? Bueno, evidentemente el Reino Unido está jugando muy fuerte. Todo hace pensar que esas pruebas no existen y que esto es una vez más otra de las campañas puestas en marcha por las cancillerías o por los gobiernos occidentales y casi siempre por Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, con el fin de desprestigiar la imagen de Rusia. Puede haber otras razones que estén ligadas más al cuándo. No se nos debería hacer tan extraño lo que está pasando, porque ya es una actuación repetida. Se trata de inventar razones o pretextos de cualquier tipo para desprestigiar la imagen de Rusia, que como país ha puesto en cuestión el dominio de la oligarquía financiera occidental en su propio país y se ha convertido en una irreferencia inmediata para los ciudadanos de los propios países occidentales. Dentro de ese contexto, lo que seguramente hay que preguntarse es el por qué en este momento.
En principio puede haber dos razones. Primero, que estamos a unos días de las elecciones presidenciales en Rusia, y la segunda es la situación del conflicto en Siria, que está desenvolviéndose de forma muy negativa para las potencias occidentales, en la medida en que sus aliados, que son los terroristas yihadistas en Siria, están perdiendo muy rápidamente la batalla en Ghouta Oriental, y esto supone también un punto de inflexión en la propia guerra en Siria. Señor Zelaya, la parte rusa acusaba hace poco a Londres de instrumentalizar, es más, el Consejo de Seguridad para crear histeria contra Rusia. ¿Qué opina al respecto? Sí, bueno, es evidente que esto no es más que un montaje más de los que ya nos tienen acostumbrados estos gobiernos occidentales, que no responden a los intereses de sus propios países, que lo que menos necesitan ahora es incrementar los riesgos de inestabilidad, sino que responden a los intereses de esa élite financiera que controla fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y que está en una situación de creciente debilidad con respecto a su hegemonía en el mundo, con respecto a su peso en Oriente Medio y con respecto a su propia imagen y posición en sus propios países. La existencia de referencias como China y como Rusia es la más cercana de países que han sabido librarse de esa oligarquía financiera es en sí misma una amenaza, y estos gobiernos, estas élites, necesitan atacar y desprestigiar a Rusia como sea. Hace poco decía el ministro de Asuntos Exteriores británico que en represalia la policía de su país podría actuar contra rusos millonarios que tengan vínculos con el presidente Putin. ¿Qué podría tomar a la policía en contra de estos millonarios rusos, señor Zelaya? Bueno, no sé exactamente a qué se refieren cuando hacen referencia a la policía, pero con respecto a los millonarios rusos, con respecto a personas concretas, nos estaríamos viendo probablemente ante medidas similares a las que ya se han adoptado durante los últimos años a partir del conflicto en Ucrania, que por cierto fue organizado por las mismas potencias occidentales a través de un golpe de Estado contra un Estado democrático. A partir de ese momento, con un pretexto o con otro, se han producido sanciones que han impedido a personas concretas y a empresas concretas realizar determinadas operaciones financieras con Occidente. Seguramente hay que pensar que de adoptarse medidas de ese tipo estarían pensando en algo similar. Pero las características de esta operación de Gran Bretaña, independientemente de que acaben concretándose en algo, hacen más pensar en una operación de imagen de muy corto plazo, que seguramente está pensando, como decíamos, en las presidenciales de los próximos días en la propia Rusia o en lo que está sucediendo en Siria. Este apresuramiento, esta falta de aportación de pruebas, esta aceleración en llevar el tema al Consejo de Seguridad hacen pensar en que se está buscando un resultado de muy corto plazo, aunque a medio plazo no quede en absolutamente nada. Muchísimas gracias a Adrián Zelaya por estar con nosotros, analista internacional desde España. Rusia expulsará próximamente a diplomáticos británicos de su territorio en respuesta al paso similar anunciado por Londres tras el caso Skripal. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Desde Moscú califican de infundadas las acusaciones de Londres y destacan su falta de voluntad para cooperar. A su vez, en la Cancillería británica han subrayado que no van a enviar a Rusia pruebas del agente nervioso que envenenó al exespía y a su hija. Vamos hasta la capital británica, donde está nuestro corresponsal Francisco Guaita. Francisco, ¿qué tal? Buenos días desde Moscú. Bueno, ¿cuáles son los últimos datos sobre toda esta historia y sobre las relaciones entre Moscú y Londres? Muy buenas. Tras las sanciones anunciadas por la primera ministra británica contra Rusia en el Parlamento, 24 horas después, la crisis diplomática va en aumento entre ambos países. Rusia ha contestado diciendo que es indignante la reacción de Londres. Aseguran que va a haber
unas acciones recíprocas contra el Reino Unido. Hablan de la posibilidad de expulsar a diplomáticos y aseguran en cualquier caso que la última decisión la tomará el presidente Vladimir Putin. Desde Rusia dicen una y otra vez que no hay ninguna conexión con el envenenamiento del exdoble espía ruso-británico. Aseguran que Rusia va a defenderse ante la comunidad internacional y abren 3 interrogantes. ¿Por qué el Reino Unido no quiere colaborar y hacer una investigación conjunta sobre este caso? ¿Por qué no da las pruebas a Rusia sobre este agente neurotóxico? Y por último, ¿por qué ha acudido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando está la posibilidad primero de acudir a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas? Antes de hablar de este tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿por qué nadie quiso debatirlo en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas? Es que hay una organización entera dedicada a estos asuntos. ¿Se gana tiempo? ¿Hay que pulir algo? ¿Tal vez lo remitan después? Ahora deben remitirlo. ¿No quieren? ¿O qué? Porque es evidente que se oculta la verdad. Nadie presenta a nadie ningún dato sobre lo ocurrido. Ni siquiera sabemos las circunstancias en las que ocurrió. Por su parte, desde Gran Bretaña, el ministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson ha dicho que no va a mandar ningún tipo de prueba a Rusia. Asimismo, asegura en estos momentos que esto no es un asunto de un envenenamiento de un exdoble espía ruso-británico, sino que lo que tiene una implicación es que es el primer ataque a Europa de un agente neurotóxico desde la Segunda Guerra Mundial. Desde Gran Bretaña dicen que van a construir un centro de defensa contra armas químicas para la defensa del Estado y aseguran que todo parece indicar que ha sido Rusia el culpable, porque Rusia es quien fabrica este tipo de agentes neurotóxicos. Además, no están satisfechos con la respuesta que ha dado el Kremlin en las últimas horas. Hay algo en esa respuesta engreída y sarcástica que hemos escuchado de Rusia. Para mí eso indica su clara culpabilidad. Tras la comunidad internacional y la expectación que se generaba sobre este asunto, este miércoles lo veíamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos decía que no se podía cometer un ataque tan horrendo de nuevo, que había que actuar y que la reacción por parte de Gran Bretaña había sido justa. Mientras tanto, Francia está calificando la situación, la ha analizado y dice que pueden poner también sanciones contra Rusia. Este sin duda es un nuevo conflicto diplomático entre Rusia y un país occidental. Este es el enésimo conflicto diplomático en el último año. Francisco Guaita desde Centro de la Noticia, como vemos desde Londres, gracias. Bien, allí está el informe que habíamos separado como una especie de pequeño prólogo para recibir a Paola Ardaya desde Londres, que la primera parte de su crónica está referida justamente a las repercusiones en Gran Bretaña de este episodio creciente tensión con Rusia. Es más, aparentemente el Reino Unido se prepara para recibir ataques químicos. Tenemos nuestro valor agregado, la excelente corresponsalía de Paola directamente desde el lugar de los hechos. Ella está en Londres, la capital de Inglaterra. Paola, muy buenos días. Fernando, un abrazo grande desde Argentina. Hola, buenos días para ustedes y para los oyentes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todos bien y se te oye fuerte y claro. Ok. Bueno, sí, justo recién estaba escuchando parte del reporte con este asunto del envenenamiento al doble espía ruso que trabajaba para el MI6 en los últimos años, Sergei Skripal y su hija Yulia, que su hija es una ciudadana rusa que justamente lo vino a visitar justo cuando aconteció este envenenamiento, de que, como decía tu reporte, tenemos muy poca información al respecto. Inclusive acá todo lo que se ve por televisión son unas carpas que han subido en el lugar de los hechos y algunos agentes que están con unos uniformes naranjas y máscaras de oxígeno, pero realmente nada, ningún dato certero
ni ningún detalle certero. El envenenamiento, de acuerdo a la primer ministra Theresa May, en su discurso dijo que ella sabe que fue un agente nervioso o neurotóxico de grado militar del tipo desarrollado por Rusia en el pasado, conocido como Novichok. El agente químico, de acuerdo a lo que dijo la primera ministra, fue identificado en el Laboratorio de Defensa, Ciencia y Tecnología de Port Down, que además está solamente a 9 kilómetros de donde ocurrieron estos hechos. Ella continuó diciendo que el gobierno británico tiene conocimiento de que Rusia ha producido en el pasado este agente químico y podría seguir teniendo la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, la culpa de Rusia en este... Y enfatiza lo de muy probable porque todos los discursos que se han escuchado de los miembros del gobierno... Bueno, estamos sufriendo alguna interrupción en la comunicación. ¿Otra vez el párrafo? Esta dijo que la culpa es muy probable. Y como decía, enfatizo en estas palabras muy probable porque todos los discursos que se han escuchado de los miembros del gobierno contienen estas palabras medias indefinidas. Podría, debería, es posible, muy probable, casi definitivamente, pero ninguno con certeza apunta a Rusia específicamente en su vocabulario, ¿no? Ella declaró que en la base de esta información hay solamente dos escenarios posibles. Uno es que haya sido un acto directo del gobierno ruso contra Gran Bretaña, y la segunda posibilidad es que el gobierno ruso haya perdido el control de este agente químico, permitiendo que cayera en manos de otros actores internacionales. Esta línea de discurso que ha expresado la primera ministra May ha sido repetida incansablemente por varios países europeos también. Ahí, Paola, tenemos grandes dificultades con la comunicación. A ver si me muevo, espera, a ver si me muevo de lugar. A ver, espera. ¿Hola? Bien. A ver ahora, hola. Intentemos otra vez. A ver ahora. Ahí vamos estamos. A ver. ¿Mejor? Mejor. Ok. Bueno, como decía, esta línea de discurso que ha impulsado el gobierno británico ha sido repetido incansablemente por la prensa europea y norteamericana, pero lo que ha llamado la atención es que no hay ningún tipo de escrutinio para evaluar la plausibilidad de estos hechos, ¿no? Hay un problema con estas declaraciones, con esta línea discursiva, es que lejos de ofrecer una explicación directa que trace el acto directamente hacia Rusia, en realidad este incidente y el uso particular de la gente que se ha nombrado Novichok apuesta a un amplio sector de sospechosos potencialmente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si uno va a los hechos, entre el 2005 y el 2015, Rusia destruyó su arsenal químico. De acuerdo a un reporte de la prensa del OPCW, que es la Organización por la Prohibición de Armas Químicas, Rusia ha destruido todas sus armas químicas, o por lo menos las que se producían aparentemente hasta los años 90. Este organismo intergubernamental además es el cuerpo que ejecuta la Convención de Armas Químicas que se firmó en el 1997. En la declaración de la OPCW en el 2016 dice que no quedan armas químicas producidas antiguamente por la Unión Soviética y la Federación Rusa, han sido destruidas en la facilidad de Kisner, en la República, una parte de un sector federal de la Confederación Federal Rusa, y esta facilidad junto a otras 6 facilidades han sido las que han trabajado en la destrucción del arsenal de armas químicas rusas.
pero no parece tomarse en cuenta este hecho, que un organismo oficial haya garantizado que se hayan destruido desde el 2005 hasta el 2015 la posibilidad de fabricar este tipo de agentes neurotóxicos y otros agentes químicos. Por ejemplo, Peter Wilson, que es el miembro permanente de Gran Bretaña en esta organización, la OPCW, dijo que Rusia falló por muchos años en divulgar completamente su programa de armas químicas. Mismo así que en el 2007 el OPCW, declaró que ha rigurosamente verificado la completa destrucción de todas las armas químicas, incluida justamente la producción de agentes neurotóxicos. Es más, hasta congratuló a Rusia en este esfuerzo, y además declaró la OPCW, y esto es un punto fundamental, que no encontró ninguna existencia de este programa llamado Novichok, dado que se desconoce internacionalmente las propiedades de este grupo de agentes químicos y su estructura, no es posible identificarlo y confirmar su existencia. Ahora, ¿qué es este Novichok? En realidad, la sospecha se presenta en Novichok. A raíz que en los años 90, un grupo de científicos disidentes se fue de Rusia, junto por supuesto con todos sus trabajos y documentos, y se instalaron en diferentes países de Europa y Estados Unidos. Uno de ellos justamente fue un doctor llamado Bill Mirzayanov, que en uno de sus libros él escribió acerca de la existencia de estos agentes nerviosos, agentes neurotóxicos de cuarta generación, y justamente en su libro él denomina a este agente Novichok. Vale la pena aclarar que estos científicos continuaron su trabajo una vez que se fueron de Rusia, tanto en Estados Unidos como en Europa. Justamente este doctor Mirzayanov se localizó en Estados Unidos y vive allí desde entonces, ¿no? Ahora, esto tiene que ver, ¿te escucho? Sí, me permito la interrupción por dos razones. Una, que tememos que la comunicación que esté tan frágil se interrumpa. Y la otra, a la luz de tu crónica y de los datos que nos estás pasando, sobre todo con la certeza internacional de la destrucción de armas químicas en Rusia, ¿qué es lo que ha llevado a Theresa May a tomar esta decisión tan pronta, tan abrupta, tan taxativa de echar a funcionarios y diplomáticos rusos de Gran Bretaña? En realidad, si uno lo analiza con cuidado, lo que nos tenemos que dar cuenta, no sabemos, es difícil verificar que realmente el Estado británico tenga certeza de que este agente neurotóxico sea Novichok, como ellos dicen. Porque como nosotros sabemos que aparentemente por lo que dice el OPCW, no hay nadie que pueda identificar los componentes de este agente tóxico, a uno le viene la primera pregunta que es, ok, bajo los estándares internacionales, uno puede identificar un agente, por ejemplo, en el cuerpo envenenado de este doble agente, se tiene que hacer con una comparación directa con un sample de ese agente, del mismo agente. Ajá. Entonces uno se pregunta, si Gran Bretaña pudo identificar positivamente este agente como Novichok, eso significa que Gran Bretaña deberá tener un sample, por lo menos, o una cantidad diminuta de este material para poder hacer una identificación científica fiable. De acuerdo. Entonces, si ella tiene un sample, ese argumento que ella dio en sus declaraciones, de que solo Rusia podría ser el ejecutor de este ataque, porque solo Rusia tuvo en sus manos y tal vez tendría la producción de agente químico, ya por lo menos nos trae a un otro actor, que sería Gran Bretaña, porque Gran Bretaña por lo menos debe tener la posibilidad de crear este agente en una manera diminuta para conformar un sample. ¿Es posible? Es así, te escucho. ¿Es posible? ¿Es imaginable que haya alguna jugada inteligente, preparada por parte del gobierno de Gran Bretaña en esta materia? ¿En qué circunstancia superior podría inscribirse una movida de esta naturaleza?
Bueno, yo creo que esto ya es material de especulación propiamente mía, ¿no? Pero hay una escalada ya en el diálogo y en la ejecutación de la elocuencia diplomática también. Ya nos damos cuenta que en la ONU se ha subido de tono el vocabulario que se usa. Es más, ya casi ni se respetan las formas diplomáticas. Con la introducción de Nikki Haley, la que representa a Estados Unidos en la ONU, y su discurso tan de jardín de infantes, si lo ponemos a decir realmente. Ya teníamos antes a Samantha Powell, no sé si se acuerda, que era tenía una lengua bastante afilada, pero al lado de Nikki Haley, Samantha Powell es Sócrates, ¿no? Y mismo también el secretario de Defensa británico, Gavin Williamson, que hizo una declaración en la ONU realmente muy fuerte. Es más, después llegó a decir, en el ámbito internacional, en la ONU, en la prensa, que Rusia debería, te lo digo en inglés y después lo busco, hurry up and shut up. Que se apuren y que se... Que se apuren y... De su declaración. O sea, hay una pérdida de una decadencia del lenguaje diplomático que es alarmante, porque vos sabés que en diplomacia el contenido es tan importante como la forma en que se expresa esto. Y eso hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué esto puede haber sido así? Bueno, hay una escalada. Obviamente las declaraciones de Putin acerca de las armas supersónicas nucleares no han caído muy bien en Europa. Seguro. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos la situación, no sé si ustedes se habrán acordado, cuando nosotros en el pasado hablamos de la construcción del gasoducto del Nord Stream 2, que llevaría el gas de Rusia hacia Alemania. Hay una oposición muy fuerte de todos los países de Europa del Este. Inclusive la semana pasada una delegación de los países de Europa del Este viajó a Washington para hacer actividades de lobismo en contra de este gasoducto. Estados Unidos tiene gran interés de penetrar en el mercado de gas europeo con su gas líquido y desplazar a Rusia. Esto nos llevaría tal vez a interpretar de alguna manera especulativa que las sanciones van a estar apuntando posiblemente las sanciones a raíz de este supuesto ataque ruso van a apuntar, de mi opinión, posiblemente hacia el gasoducto del Nord Stream 2. Me da la impresión también que a raíz del Brexit el gobierno británico, al tratar de aliarse hacia Estados Unidos por razones económicas y de tratados comerciales, ha un poco adoptado esa manera de expresarse en ambientes diplomáticos un poco ingenua y bastante dura que tienen los representantes norteamericanos, y parece que hay una especie de copia en la manera en la que se están expresando, pero sin ninguna duda no puedo decirte, y no estoy en condiciones de decirte si definitivamente que Rusia no ha cometido este ataque, porque simplemente no lo sé y sería pura especulación. Lo que sí tenemos que concentrarnos es que por lo menos en las declaraciones de Theresa May algo no funciona, porque si ella por lo menos acepta que nosotros acá en Gran Bretaña producimos este gas tóxico, por lo tanto ya Rusia no sería el único actor con la posibilidad de producirlo, ya que Gran Bretaña también lo tendrá que producir para poder compararlo. Y en segunda instancia, si no tienen un sample de Novichok, ¿cómo ella con certeza entonces puede decir que Novichok? Lo que llevaría a pensar que tal vez esta especie de discurso duro es simplemente para evitar ir por las vías que supuestamente deberían haberlo hecho, que es la vía de investigación de organismos independientes como el OPCW, y abrir ahí una investigación conjunta con otros actores internacionales, incluyendo a Rusia, con un sample de este agente que se ha usado para envenenar al doble. Quiero que sepas que la crónica que estás haciendo para nosotros es coincidente con las crónicas de los periodistas, de algunos muy calificados periodistas internacionales de la República Argentina, que tienen o que están planteando las mismas sospechas que vos. Incluso hay quienes lo relacionan con la situación en Siria, cuestiones económicas y no de guerra, entre Estados Unidos, Rusia, Irán e Israel, que sabemos que es la segunda parte de tu crónica.
Justamente, sí, justamente, punto fundamental también, que justo iba a caer en eso ahora. Guta Oriental es el último bastión en la zona de Damasco que tienen los terroristas islámicos y los grupos, abro comillas, rebeldes, ¿no? O sea, la oposición. Con la fuerza iraní, grupos privados de mercenarios contratados por Rusia y la Fuerza Aérea Rusia ha retomado o ha liberado 60% del territorio del Guta Oriental. Sabemos, ha abierto corredores para que los civiles tengan la posibilidad de escaparse, que gracias a Dios empezaron a funcionar. Hasta ayer ya se registraron 15.000 civiles que han conseguido escaparse, realmente con historias terribles de lo que se está viviendo dentro de Guta Oriental en las manos de los terroristas. Anteriormente, ya si bien estos corredores están abiertos hace más de 10 días, habían sido imposible utilizarlos porque los terroristas habían puesto francotiradores que les disparaban a cualquier civil que intentaba salir de la zona, ¿no? Para USA, tanto para USA como para la OTAN, como para Israel, el impacto de la liberación de Guta tiene implicaciones mucho más allá del territorio de Damasco. La liberación significa que todo Damasco va a estar en control de Bashar al-Assad y las fuerzas gubernamentales, lo que garantiza la permanencia de Rusia en Siria por un tiempo largo y la seguridad de sus bases, que van a estar por entonces tanto en medio del país como en la zona costera también, ¿no? No solo eso, sino que además solidifica la posición de Siria o de esa triangulación de Turquía, Irán, Rusia y también diría Siria, obviamente, en las futuras negociaciones que se van a llevar en Sochi, en las negociaciones que se llevarán en Ginebra y por supuesto los encuentros que están pasando ahorita mismo en Astana, ¿no? En la capital de Kazajstán. Solidificaría la postura rusa esta liberación, porque liberaría toda la zona de la capital y el medio del país de Siria, ¿no? Estados Unidos, para Estados Unidos la victoria de Assad es muy mala, porque además al concentrarse y al tener ganada la zona del centro de Siria, ya tanto Rusia como Irán, como Hezbollah, como las fuerzas de Bashar al-Assad pueden concentrarse en la zona problemática del sur, muy cercana a la frontera de Israel. Además, que la pérdida de Guta sería una pérdida de credibilidad de Estados Unidos para justamente estos grupos opositores rebeldes que están en la zona, o sea, sería una pérdida de moral. Es más, voy a decir, intervención urgente ahora en Guta para evitar que... Sí. Otra vez se interrumpe. A ver si podés modificar la posición. Sí, ¿me escuchás ahora? Sí. Ok, que la semana pasada, justamente esta semana, hace 2 días, la prensa de Israel, el Jerusalem Post, llamó a una intervención urgente ahora en Guta para evitar la liberación de Guta por las fuerzas de Bashar al-Assad, Rusia e Irán. Ajá. O sea que está escalando a medida que se va liberando más territorio y que Bashar al-Assad se afirma dentro del territorio sirio, también así lo hace Rusia y también así lo hace Irán. Yo creo que va a escalar el conflicto, ¿no? Una pregunta, ¿cómo juega Irán en todo este conflicto? Irán continúa con su fuerte presencia tanto en Siria como en Irak. Irán continúa tratando de establecer relaciones con otros países que no están dentro de la órbita occidental, o por lo menos anglosajona, si la queremos decir de alguna manera. Ha estado recientemente Rouhani, ha estado visitando India, mismo que India es un aliado de Norteamérica para establecer tratados comerciales, y continúa tratando de expandir su comercio, ¿no? Y continúa ahora. Nosotros hace poco tuvimos la visita del príncipe de Saudi Arabia, Bin Salman. Eso es preocupante, sobre todo por la posición de Yemen, realmente, que es una catástrofe lo que está pasando en Yemen. 460.000
borde de 2 millones de personas malnutridas al borde de la muerte, cólera, en fin. Realmente la escalada que está pasando en Medio Oriente es preocupante. Y como ya lo hablamos antes, de esa triangulación de Turquía, Rusia, Irán, como ya lo dijimos antes, es el más débil, y sin ninguna duda ahora desde la salida de Rex Tillerson y Pompeo viniendo a acción, seguramente va a ser más fuerte todavía los ataques en el mundo diplomático. Si Irán no descartaría algún tipo de conflicto bélico también, ¿no? La última. Es difícil de decir, pero los cambios que están pasando dentro de la administración de Trump nos llevan a pensar que sí, que va para ese lado. La última pregunta. Estas visitas del titular iraní a India y a Pakistán, ¿podrían estar significando alguna resurrección del grupo Al-Qaeda? Bueno, sin ninguna duda, nosotros sabemos que hay una gran infiltración tanto de grupos relacionados a ISIS con grupos relacionados a Al-Qaeda en toda la zona de Afganistán, que es justamente con Pakistán. Esto trae problemas no solamente para Irán también, sino también para China, para Rusia. Vos sabés que hubo un gran número de Uyghurs, que son los terroristas islamistas de la zona noroeste de China. China está apostando muy fuertemente a su defensa en la zona de Afganistán. Es más, si uno especula un poco, llamaría la atención que haya alguna parte de apoyo de China para el Talibán. Ahí está. Bien, bueno... Porque el Talibán es el único que puede realmente afrontar. El Talibán tiene control del 70% del territorio de Afganistán al momento, y es el único realmente que tiene la capacidad de afrontar de manera frontal a los grupos extremistas como Al-Qaeda e ISIS, que parecen estar de alguna manera siendo un poco apoyados también por Estados Unidos. Parece ser que cada vez que Estados Unidos aumenta su presencia en algún país, parece que atrás lo siguieran tanto ISIS como Al-Qaeda, ¿no? Está bien. Bueno, lamentamos esta dificultad de comunicaciones. De todas maneras, se ha entendido perfectamente tu posición y advertimos este nudo que puede existir entre la situación internacional en Medio Oriente y este episodio de envenenamiento del doble espía ruso, circunstancia que es harto preocupante. ¿Tu conclusión? Y mi conclusión es que a medida que se vaya liberando más territorio sirio, claro, a medida que la moneda china, si bien no ahora, pero en un par de años más, se fortalece en contra del petrodólar, a medida que Rusia se asiente como una potencia en el plano internacional, por supuesto vamos a ver y escuchar todos los ataques de histeria desde todos los actores internacionales, tanto de la OTAN como Gran Bretaña también, ¿no? Lúcida, como siempre, tu crónica desde Londres. Te dejamos un abrazo y te esperamos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias. Solamente para solidarizarme con los hermanos brasileros. Muy preocupante la militarización de Brasil, el asesinato de esta concejal. Realmente nosotros ya lo habíamos hablado, pero la estabilidad democrática de Brasil creo que es un tema preocupante en este momento. Sobre todo porque se ha descubierto en las últimas horas que las balas que mataron a la concejal de Villas son balas de la policía. Uh-huh. Bueno, muy bien, será posible. Habíamos dicho en algún momento que estaba frágil la situación democrática, la vida democrática, la situación de la democracia en Brasil. Le pido a Dios que esto no sea así, que nos estemos equivocando. No, gran preocupación por ese tema. Un cariñoso abrazo otra vez. Un beso y un abrazo a todos, bye. Bien, allí está Paola Ardaya desde Londres. Sí, efectivamente, yo me siento muy orgulloso de esta lectura tan penetrante que tiene nuestra corresponsal, que entiende lo mismo que están entendiendo los mejores analistas de Argentina en materia internacional. La cuestión siempre es económica de fondo, y es capaz, o son capaces los actores económicos internacionales
hasta de llegar a cuestiones relacionadas con asesinatos, intrigas, que parecen más reservadas para la literatura que para la vida política real. Pero no es la única circunstancia que nos interesa en el ámbito internacional. Ahora venimos a Sudamérica. Además de las cuestiones que son ideológicamente opinables de la terrible crisis en Venezuela, está la situación del petróleo. Es una circunstancia, si se quiere, ligeramente parecida a la República Argentina. Esta República Argentina que tiene reservas alimentarias para 400 millones de personas y que no logra darle de comer a los 40 millones de argentinos. Bueno, en Venezuela están sentados sobre un verdadero barril de petróleo y sin embargo la crisis económica no hace sino agudizarse. Las exportaciones de petróleo de Venezuela, particularmente a Estados Unidos, bajaron en febrero a un mínimo en los últimos 15 años, según los datos de Thomson Reuters, que es la agencia de información petrolera más importante del mundo. ¿Por qué? Y porque la producción de crudo de Caracas continuó cayendo y el gobierno del presidente Donald Trump está evaluando nuevas sanciones contra el país miembro de la OPEP. E información de última hora, las sanciones financieras de Washington en agosto contra Venezuela y su petrolera estatal PDVSA han puesto obstáculos para la venta de cargamento de crudo a refinadoras estadounidenses, lo cual reduce todavía aún más el número de clientes de PDVSA en Estados Unidos. El dato es que las exportaciones de petróleo de PDVSA hacia Estados Unidos fueron un 21% menores a las de enero del año pasado y un 43% menos que las de febrero de 2017. La falta de inversión, la falta de financiamiento, la aparentemente muy mala gestión del gobierno de Maduro en PDVSA, las sanciones, la fuga de talentos, son algunas de las causas de este fuerte declive que han afectado particularmente a los envíos a Estados Unidos. Comparto con ustedes un informe internacional sobre esta materia. Venezuela. La producción petrolera cae a niveles no vistos en casi 30 años. Y ahora se suma otro problema: el éxodo masivo de trabajadores petroleros. ¿Es el hambre de los trabajadores la otra razón del colapso de PDVSA? Lo preguntamos. Y para eso me conecto con Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del Estado Falcón desde Valencia. Freites, un gusto tenerte en el programa. Esto fue una conversación que tuvimos la semana pasada, pero como tuvimos problemas de comunicación, quisimos de nuevo traerlo porque mucha gente nos los pidió. Ok, claramente hay un shock en muchos, la caída en la producción petrolera que está sufriendo PDVSA. Incluso el ente estadístico de energía en los Estados Unidos lo cita como una de las caídas peores que se ha visto en casi 30 años. Hay muchas razones que da. Si escuchas a Maduro and Company, escuchas a analistas, pero no se habla mucho del éxodo de trabajadores. Tú me dijiste la vez pasada que hay un éxodo de trabajadores. ¿De cuánto estamos hablando? Pongamos estos números en perspectiva. En el último año, es decir, desde enero del 2017 a enero del 2018, nosotros tenemos una cifra de 25.000 trabajadores que han salido de PDVSA, han renunciado a PDVSA. Esto nunca antes se había visto en una empresa de este tipo y lo peor es por lo que están saliendo. Los trabajadores están yendo es por el desmantelamiento total de los beneficios laborales, el desmantelamiento total de la convención colectiva de los trabajadores petroleros. Imagínate, Xavier, que el problema es tan grave que los trabajadores ya ni presentan carta de renuncia, sino que se van y no reclaman ni prestaciones, ni utilidades, ni pagos que les tenga pendiente la empresa. Se van y dejan todo eso perdido por la situación que se está viviendo dentro de la empresa. La empresa está grave
una empresa que, como tú decías, en el año 2000 producía aproximadamente 3.300.000 barriles con 40.000 trabajadores, y ahorita en el 2018 1.600.000 barriles con más de 140.000 trabajadores. Esto indica la situación de PDVSA. Dentro de su nómina, PDVSA tiene una nómina paralela que son militantes del PSV, que son 31.511 para agosto del 2016. Y esa nómina ha ido en aumento. Es decir, PDVSA tiene un personal parasitario allí que lo que hacen es militancia partidista, militancia política y que agreden a los verdaderos trabajadores. A nivel de Petróleo de Venezuela, en la nómina para agosto del 2016, 26.388 tenían educación primaria, 24.345 eran bachilleres, es decir, más de 50.000 trabajadores entre bachiller y educación primaria. Esto es la de profesionalización de PDVSA. Apenas para agosto del 2016 teníamos 180 PhD, gente experta en petróleo, y de esos 180, si quedan 10 ahorita en el 2018, es mucho. Todos los profesionales han migrado de PDVSA por la situación laboral, la persecución política. Imagínate que tienen dentro de las instalaciones al SEBIN, al DGCIN, a la Guardia Nacional, la Policía Interna de PDVSA, todos bajo una persecución contra los trabajadores, y lo obligan a violar normas establecidas, a protocolos de seguridad en cuanto a plantas. Han habido en PDVSA desde el año 2003 hasta el 2017, un registro que nosotros llevamos, 535 accidentes e incidentes. Y de esos 535 accidentes e incidentes, 687 lesionados y 182 fallecidos. Es decir, Petróleo de Venezuela se convirtió en una empresa que no le garantiza la vida a ningún trabajador. Esta situación también repercute en la migración del personal. Al personal se le dejó de dar charlas de seguridad por darle charlas de 5 minutos que hacíamos diariamente. Se le dan charlas ideológicas, charlas del Che Guevara, de Fidel Castro, de Marx, de Lenin, cuestiones del comunismo internacional. Sí. Freiter, me quedan 2 minutos. Y quiero leerte lo que estuve escuchando, una conferencia de Maduro, y a él le hacen una pregunta. Fue una conferencia que se hizo recientemente, y le hacen la pregunta, y él reconoce que hay una caída en la producción. Pero estas son las razones que él da, la explicación de por qué sucede la caída en la producción. Y quiero saber tu opinión. Él dice, sectores que quieren hacerle daño al país. 1, desinversión por decisiones equivocadas que se tomaron en PDVSA. O sea, critica a la administración anterior. Y 3, las cuotas de la OPEP. Que la OPEP ha pedido a todos sus miembros que controlen la producción para mantener los precios del petróleo altos. ¿Qué dices tú a esta explicación que da Maduro? Totalmente falsa. La desinversión es cierta que no se hizo, sino que la agarraron para hacer propaganda política, se la robaron, comandado por Rafael Ramírez. Rafael Ramírez hasta hace 3 meses andaba abrazado con Nicolás Maduro. Ahora resulta que Rafael Ramírez es ladrón. Entonces, toda esta situación fue desde el año 2009 hubo una expropiación en el lago de Maracaibo, donde 70 empresas fueron expropiadas. Y esas 70 empresas eran empresas de servicio, y la producción en el estado Zulia, a partir de ese momento, cayó de una manera bestial, que se producían en ese momento 1.300.000 barriles y apenas llegamos a 350.000 barriles, cuando mucho, en el lago de Maracaibo. Eso motivó a la caída que tenemos ahorita en la costa oriental. Pero no solo es eso, es la producción de gasolina, la producción de aceite lubricante, la producción de gas. Todo lo desmantelaron, todo se acabó. Aquí no producimos 1 litro de gasolina terminada. Un pote de aceite, de un cuarto de galón de aceite, cuesta 2 millones de bolívares, cuando eso regulado cuesta 4.000 bolívares. Y no se consigue el aceite, porque el aceite que traemos es importado, y lo traen para acá, para Venezuela, inmediatamente se lo llevan a los Castro. Es una triangulación que tienen allí,
La gasolina se la llevan para la frontera, es un negocio, un contrabandeo con la gasolina que tienen los mismos del gobierno, porque un trabajador no puede hacer eso, pues inmediatamente lo meten preso, con el SEBIN, como te dije hace un momento. O sea, la situación es bastante grave, pero lo más grave que tenemos los trabajadores es la situación del salario. Eso es lo que ha perjudicado más la situación de migración a nivel nacional, y la empresa se ha sido perjudicada más porque estos tipos no respetan convención colectiva, no respetan constitución, no respetan ley orgánica del trabajo, no respetan el reglamento del trabajo, no respetan nada, no respetan convenios de la OIT, nada, absolutamente nada, y eso ha llevado a que los trabajadores tengan que migrar de PDVSA. Freite, me quedan 40 segundos. He estado viendo videos en YouTube, incluso seguidores de Chávez, seguidores de Maduro, que expresan su descontento de lo que está sucediendo en la empresa. Tú que estás allá abajo, ¿esto se ven afectados solamente los que no están a favor de Maduro, o incluso aquellos que son del PSV, aquellos que son chavistas, que son maduristas, están sintiendo el impacto también económico? Mira, esto nunca antes se había visto. Hoy, aquí en Venezuela, 18 zonas petroleras del país, hubo manifestación, tranca de portones de jubilados. Imagínate, hasta con los jubilados acabó Maduro. Con las pensiones de los jubilados. Los pensionados están reclamando el fondo de pensiones desde el 2014 hasta acá, que nunca se les ha pagado. Hay un señor preso allá en Estados Unidos porque se robaron el fondo de pensiones. Bueno, imagínate, cuando los jubilados están protestando, imagínate los trabajadores. No, los trabajadores absolutamente, te lo digo con propiedad, eso es falso, de que los trabajadores petroleros somos chavistas. No, los trabajadores petroleros andan allí haciendo de tripas corazón para mantener la industria operativa. Esos 31.000 personas que tienen ahí, que cobran en PDVSA, que viven de PDVSA, esos son los que se la pasan haciendo terrorismo laboral dentro de las instalaciones de la empresa. Eso es lo que ha acabado con PDVSA. Esa gente que se ha metido la involucración del PSV, pusieron a PDVSA como un comité del PSV, y eso lo hizo Rafael Ramírez conjuntamente con Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro era director externo de PDVSA antes de ser presidente de la República. Bien, amigos, y de esta manera culminamos la segunda etapa, la preocupante página internacional. E inmediatamente abrimos el capítulo relacionado con la economía argentina, el curso de esta semana, con lo que fue la mayor intervención del Banco Central de la República Argentina. Sacrificó 413 millones de dólares de las reservas del Banco Central para bajar al dólar o para contener la subida del dólar. Y justamente la primera pregunta para otro valor agregado en nuestra mesa de redacción, el doctor en Ciencias Económicas Hugo Vega. La pregunta es, ¿seguimos teniendo dólar libre en la República Argentina? ¿O ya podemos considerar que es un dólar regulado por el Banco Central? Está en línea telefónica. Hugo, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días para toda la audiencia. Mira, básicamente, Fernando, con lo que venías mencionando respecto de si la política monetaria y cambiaria, en particular en este caso, que implementa el Banco Central, es de libre flotación o si es de flotación administrada. A los que no les gusta, a los economistas ortodoxos que no les gusta la intervención, le llaman de flotación sucia. Ajá. Bueno, es flotación administrada, digamos, con intervención. La verdad es que hoy, a nivel mundial, con esta perspectiva que no involucra que haya ninguna guerra de monedas ni nada por el estilo, sí una mayor intervención de los bancos centrales, o sea, de las autoridades monetarias básicas y más importantes a nivel mundial, que te intervienen de dos maneras. A ver, te intervienen o bien aumentando la base monetaria, y esto va indirectamente a través de ir tocando las tasas. Por ejemplo, toda vez que vos ves que en Europa relajan o flexibilizan las tasas de referencia, por ejemplo la tasa LIBOR libre de riesgo que se marca en Reino Unido, o por ejemplo la tasa de referencia que tiene Alemania o Japón, o la más importante de todas, que es la tasa Fed, la que marca el Banco Central, digamos, de los Estados Unidos de América para los bonos del Tesoro,
que también se la considera como tasa libre de riesgo, bueno, esas políticas laxas también involucran una mayor intervención porque inundan el mercado de moneda. De alguna manera, toda vez que el banco, en este caso en la Argentina, si bien lo hace por motivos de, digamos, de freno o de intentar normalizar y sostener la previsión que se tenía del tipo de cambio a lo largo de todo el año, con estas intervenciones de venta de moneda extranjera, bueno, es parte también de estas políticas de intervención, que vuelvo a repetir, no es solamente que se aplique en la República Argentina, se aplica en otros países. Lo que pasa es que los motivos en otras fronteras son distintos. Allí se intervienen por cuestiones de sostenibilidad del crédito en las pequeñas y medianas empresas o en las grandes compañías, o por sostener el consumo privado, doméstico. En el caso en particular, las intervenciones del Banco Central tienen que ver con estabilizar o hacer que se cumplan las previsiones de cotización de el dólar con referencia al peso argentino, que dicho sea de paso, va viniendo con un recorrido de ruta de cotización como la que se tiene estimado. Cuando uno mira las operaciones a futuro del dólar, digamos, por ejemplo, en mayo se apostó, por decirlo de alguna manera, se apostó muy fuerte a una cotización de 21,15. Y para, por ejemplo, agosto 22,25, es decir, va siguiendo esta ruta de crecimiento y cerraría, digamos, la posición futura del dólar con lo que se viene negociando, cerraría en enero 2019 con 23,85, casi 24. Que la verdad que si uno lo compara con otros movimientos de mercados a futuro respecto a la Argentina, están en línea con los 23,50, 24 pesos, y estas intervenciones que está haciendo el Banco Central están en línea con que, decirle que tiene que esperar esas previsiones, y obviamente en la medida de lo posible que estén obviamente por debajo de esas previsiones. Mira, lo que sucede con el dólar también se ve en otras cotizaciones, por ejemplo, el impacto que tienen las cosechas a nivel internacional con los precios del maíz, la soja, que es tan importante para la Argentina, y hoy estamos viendo una posición que estima, por ejemplo, con la soja, que va a subir entre un 3 y un 4% para los próximos meses. Ajá. Y se está creando esa ola de referencia y se contratan a futuro precios al alza con ese producto en particular, pero a la baja, por ejemplo, hoy por hoy con el maíz. Ahora, ¿esto puede variar? Y claro que puede variar, porque hay que ver cómo evolucionan los rendimientos de cosecha de la Argentina y del resto del mundo en cuanto a lo que son sus competidores. Sabemos que Argentina es un top 10 en materia de productos primarios agrícolas en particular. En oportunidad de que se haga el G20 acá en la Argentina, se va a resignificar la importancia que tiene la Argentina como fijador de precio de algunos productos puntuales y de la perspectiva futuro que tiene en el mercado primario, y ojalá que se pueda en algún momento ir variando poco a poco la matriz de producción y de generación de valor agregado hacia procesos más industrializados, que es el gran anhelo que muchos desarrollistas de la economía argentina tienen, ¿no? Que obviamente seguir potenciando el sector primario con todo lo que viene contribuyendo, por ejemplo en el ingreso de divisas, que esto es muy importante también, porque si hay un efecto caída de volumen en las cosechas que generan divisas para la Argentina, pero al mismo tiempo esto se compensa con un efecto precio alcista, podemos decir que, bueno, habría que recalcular cuál sería el nivel de ingresos de liquidación de divisas que va a tener el sector agrícola, ganadero en la Argentina, producto de las exportaciones, que creo que también eso hay que analizar. Es decir, hoy el banco está en una posición vendedora, pero capaz que el banco seguramente debe estar también analizando, y seguro que es así, es la compensación de estas salidas de divisas que va a tener en breve con la liquidación de divisas por exportaciones. O sea que de alguna manera están proyectando un rebalanceo de todas estas salidas de moneda extranjera con el ingreso posterior que se va a generar, ¿no? Obviamente. Que va a ser mucho menor que teníamos años pasados, Fernando, porque vos sabés que se han derribado muchas de las, por ejemplo, derechos de exportación, ¿no? Que antes tenían muchos sectores primarios. Hugo, como siempre, apelando a tu capacidad de síntesis, pero hay una segunda consulta que está relacionada dentro de tu propio comentario. Según el propio INDEC, los precios mayoristas han saltado al 4.8 en febrero y en solamente los 2 primeros meses están acumulando
una alza superior al 9%. Sí. ¿Tu comentario a propósito? Sí, correcto, es correcto. Los precios internos al por mayor han tenido respecto al mes anterior un salto del 4.8%, los precios internos básicos al por mayor el 5.2%, y lo más alarmante, que es por el efecto que tienen en la formación de la cadena de formación de precios, el índice de precios básicos del productor un 5.6%. O sea, estas variaciones respecto del mismo mes, o sea, de febrero de 2018, implican un 26% en precios mayoristas, un 26,7% en básicos al por mayor y un 27% en básicos al productor. Lo cual, a ver, es preocupante. Y inclusive si uno compara productos nacionales contra importados, por ejemplo, la suba fue del 4.3 en promedio en productos nacionales y un 4.9 en productos nacionales y un 4.3 en productos importados. ¿Qué quiere decir acá? Acá lo que quiere decir es que por lo menos en este mes, una parte importante de lo que explica el incremento de precios, en este caso a nivel mayorista, se explica por la estructura de precios internos y no tanto por el efecto de productos importados. Esto es atado a la variación del tipo de cambio, es decir, que no necesariamente el traslado por un aumento del valor dólar contra peso ha impactado en la estructura de precios internos, sino que es por la propia estructura de precios internos que se generan, porque entre otras cosas, por el aumento de los precios de la energía, el aumento de los precios del transporte, producto del aumento, entre otras cosas, de los productos como los combustibles, por ejemplo, y un sostenido, una sostenida presión tributaria, que es parte también de la estructura de los costos empresariales y de los costos domésticos, que no logra, en términos reales, no nominales, en términos reales, ser reducido con todo el esfuerzo de la reforma tributaria que se ha venido haciendo, el diferimiento del IVA, nuevos planes de facilidades de pago, el tema de las moratorias que implicaron condonaciones muy fuertes de deuda con los fiscos nacionales, no así con los provinciales, que no han hecho salidas de planes de moratoria, lamentablemente, a la fecha. Con todo ese esfuerzo de gasto fiscal, la inflación ha, digamos, de alguna manera contribuido en contra, en forma negativa, a ese esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno nacional. Y de alguna manera por eso queda un poco licuado y la preocupación sigue siendo la inflación. De hecho, si dejamos de analizar lo que son los precios mayoristas, que sabemos que son el primer escalón que forma e impacta en los precios luego minoristas. Cuando uno mira los precios minoristas, realmente vemos que hay un impacto muy grande de suba de precios en el área de comunicación, el 9,1%. Si miramos vivienda, agua, electricidad y gas, por ejemplo, es el 3,8%, el incremento transporte 4,5%. Es decir, han realmente contribuido mucho a que el IPC, el índice de precios al consumidor, haya escalonado al 2.4 mensual. ¿Qué te digo más? Como dato pintoresco, cuando uno compara la variación de febrero 2018 con relación a febrero 2017, el nivel general de precios subió el 25,4%. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, hacia el cierre del año 2018 se estima que la inflación en general no sería menor del 20-22%, digamos, si se siguen cumpliendo esta escalada de suba de precios. ¿Puntualmente dónde? Fíjate, variación de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, variación febrero 2018 contra febrero 2017, 52,5%. Bien. Y 39% de las comunicaciones, 30% de la educación, 23% de restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y tabaco 23%, 22,3%, alimentos, bebidas 21,7%. Fíjate qué interesante, porque según esta variación general, alimentos y bebidas no ha impactado tanto como lo han hecho el resto de los componentes. Vuelvo a repetir, 52% en gastos generales de vivienda, agua, electricidad, gas, que sabemos que ¿qué son? Son las tarifas generales de servicios públicos. Está claro. Hugo, lamento muchísimo, porque siempre es tan interesante tu crónica, pero el tiempo nos juega en contra. Pero has respondido la última pregunta, de todas maneras, por sí o por no. La meta del 15% que fijó el gobierno para el IPC este año ya es un eufemismo, ¿verdad? Y verdaderamente sí. También vemos un dato de color también importante, que
que yo una vez lo comentaba en tu programa, que es hasta qué punto los gobiernos, ya no es solamente la República Argentina, los gobiernos en situación de déficit, que le digo, cuando uno mira el mapa mundial y ve los déficits fiscales de balanza comercial y cuenta corriente, dan espanto, verdaderamente, son espantosos, están todos al rojo vivo, te diría, los países más importantes del mundo, es decir, seguimos con el tema de la bicicleta financiera como una lógica a nivel mundial, esto está clarísimo, pero como dato de color, la inflación en estas situaciones, para algunos países como la Argentina, no a nivel de presupuesto nacional, no es tan negativo porque verdaderamente castiga obviamente a parte importante de la población, pero le permite licuar un montón de pasivos y refinanciar muchas de las deudas y además contar con más recursos. El efecto inflación que se tiene en materia de recaudación tributaria le permite, por ejemplo, entre otras cosas, ver que al 13 de marzo del 2018 ya se viene ejecutando el 13% de los gastos, o sea, de los 2.8 billones de presupuesto. Sin embargo, la recaudación le ha ganado. A la fecha vienen recaudando el 16,81%. Es decir, están prácticamente 3-4 puntos arriba de recaudación contra gasto. Esto, obviamente, hay un motor muy importante que se llama inflación. O sea, el Estado a nivel presupuestario la inflación le juega a favor en términos de moneda nacional, no de moneda extranjera. Y esto hace, y uno lo ve verdaderamente en los demás presupuestos a nivel mundial, cuando están parados en una situación como esta, de cómo usan la maquinita, es decir, las políticas cuantitativas de emisión monetaria que se ven en Europa, se ven mismo en los Estados Unidos, son parte de la lógica. Lo que pasa con ellos es que ellos tienen un historial de estabilidad monetaria que Argentina no ha podido lograr. Ahí está la gran diferencia. Nadie hoy duda en el mundo sobre la confiabilidad que se tiene en monedas como el euro, el dólar estadounidense, los yenes japoneses y otras monedas más de referencia. Y cuando miran el peso argentino, lo miran pensando más en el rendimiento de corto plazo y no en la estabilidad y confiabilidad que su trayectoria le arroja. Pero bueno, estimo yo que la idea del gobierno y los que vengan, esperemos que sea justamente eso, ¿no? Crear una política de estabilidad monetaria que haga que la gente, tanto el ciudadano argentino como el extranjero, vea esta moneda como una moneda, ¿por qué no?, también de estabilidad y hasta de reserva, ¿no?, en el futuro. Eso sería algo loable, pero bueno, hay que tener una política de estabilidad monetaria que dure no menos de 20, 30 años para poder lograr eso, ¿no? Sí, más tiempo que el tiempo de vida. Hugo, te dejamos un abrazo grande y gracias por estos conceptos, Bien, el valor agregado de cada semana. El doctor Hugo Vega en la mesa de redacción para el entendimiento de la cosa económica en Argentina. Y culminamos la página con las cotizaciones. La cotización del dólar primero cerró a 20 pesos con 57 centavos para la venta el día de ayer por la intervención del Banco Central. El euro cotiza a 26 pesos con 38 centavos para la venta y el real brasileño a 6 pesos con 79 centavos. Y las commodities en Argentina, voy a abrir la página, mil disculpas por esta última demora. Commodities, su cotización internacional. Aquí las tenemos, a ver si llegan. Bueno, estos últimos 15 minutos han sido todas dificultades, ya las tengo. Bueno, la soja, sigue cayendo la soja en el mercado de Chicago en Estados Unidos. Cotización $385 con 63 centavos, una caída casi del 1% en la semana. El maíz $150 con 68 centavos, una caída del 1,04%, el trigo también para abajo, $171 con 87 centavos la tonelada, una fuerte caída del 2,30%. El petróleo en Nueva York cotizando el barril de 50 litros a 62 pesos con 34 centavos, un incremento del 1,88%, y por primera vez en mucho tiempo se ha contenido el incremento de la cotización de la onza de oro, que cotizó a $1.314 con 20 centavos el día de ayer
lo que significa un decrecimiento del 0,35%. Bien, amigos, hemos llegado al final del episodio, seguramente por impericia de quien les habla. Ha sido muy interesante la crónica, tanto internacional como económica, y se nos ha ido el tiempo como para la página de divulgación nacional. Les prometo entonces, o les queda prometido para la próxima semana, lo que anticipamos en la apertura del programa, un recordatorio de la visita de Queen en la República Argentina. Simplemente nos despediremos con una de esas piezas musicales que impactaron a decenas de miles de personas que concurrieron a aquel encuentro en la cancha de Vélez Sarsfield en 1981. Queda el compromiso para la próxima semana. Nos despedimos con la producción ejecutiva de Alfredo Argento, Fernando Brunet, deseando reencuentro, si Dios quiere, el próximo sábado para nuestro episodio habitual. Nos reconocerán por nuestro saludo de siempre. Buenos días, Buenos Aires. Buenas noches. ¿Ustedes están bien? ¿Seguro? ¿Por allí? ¿Por acá? ¡Y al fondo! ¡Y aquí! All right. Esta canción es especialmente para ustedes.